Buen día, el tema a tratar hoy es sobre cálculo de lente intraocular. Bueno, pues cuando se retira el cristalino natural, el sistema óptico resultante consiste en una primera lente de potencia suficiente en la córnea, que se va a llamar la potencia K, una segunda lente aún por determinar, o sea, la lente intraocular que se va a colocar, que sería la potencia P, y un dispositivo de captura de imagen en la retina a una distancia fija. Entonces, para poder calcular P es necesario conocer la divergencia de la luz que entra al sistema óptico, que en este caso va a ser R, que esto va a ser 0 en el caso de que haya metropía. La distancia X entre los dos lentes pues va a afectar la refracción, al igual que la distancia Y entre el sistema de dos lentes y la retina. X pues lo vamos a definir como la distancia entre el vértice de la córnea y el plano principal de la lente intraocular. Y pues es fácil de ver que X más Y va a ser igual a lo que es a la longitud axial, o sea, la distancia que va a existir entre la córnea hasta lo que es la retina. La biometría, pues es necesario tener la obtención de biometría del ojo, que esto va a ser sinónimo de medición precisa de los parámetros que van a definir el sistema óptico. Como mínimo, pues estos van a incluir lo que es la longitud axial, la potencia corneal y el ACD. Cuando hablamos de longitud axial, pues esta es la variable biométrica más importante para poder registrar con precisión, ya que los errores en esta pues dan como resultado errores de más o menos 1.5 dioptrías, puede llegar hasta darse 3.75 dioptrías por milímetro en la potencia de la lente intraocular en ojos largos y cortos. Por tanto, también siempre se debe informar en centésimas de milímetros. Y pues la longitud axial se media mediante ultrasonido de contacto o de inmersión, aunque ahora pues se considera que puede llegar a ser un poco anticuada, pero de igual manera pues sigue siendo un método muy útil para poder seguir realizando el cálculo. Hay muchos casos en los que la obtención de una longitud axial por métodos ópticos no va a ser factible. Van a incluir lo que son las cataratas nucleares hipermaduras, las subcapsulares posteriores y cataratas blancas. Los individuos que tienen limitaciones posicionales o aquellos que no son capaces de cooperar lo suficiente como para permitir la biometría óptica también pueden ser medidos por ultrasonido ASK. La literatura nos indicaba que se utiliza biometría óptica o interferometría de coherencia parcial, reflectorometría óptica de baja coherencia o tomografía de coherencia óptica de la fuente de barrido. Sobre lo que son mediciones de exploración o pues un ultrasonido A, que pues también siempre puede ser posible. Se debe confirmar el estado del cristalino, si es fáquico o pseudofáquico o afáquico. Se debe confirmar el estado del vitrio, si hay algún tipo de silicón. Se debe también de comprobar lo que es la fijación y así poder comparar las medidas entre ojos y racionalizar pues discrepancias que puedan haber. Hay varias técnicas para maximizar la calidad de las mediciones. Estas incluyen pues medir a través de la pupila que ya esté dilatada para poder mejorar las posibilidades de que ésta sea axial, repetir mediciones individuales para identificar valores atípicos, maximizar la altura de los picos y verificar manualmente las puertas o pues en este caso puntos de muestreo en los picos reflejados. Y pues va a ser fundamental que los parámetros clínicos se identifiquen correctamente, es decir, si es fáquico, pseudofáquico o pues hay silicón.
La literatura también nos mencionaba lo que es la velocidad en el ultrasonido, dependiendo de la estructura, de córneas a lentes de 1641 microsegundos. Vamos a hablar que cuando hay silicón de 980 micrómetros por segundo, y así sucesivamente. ¿Qué tecnologías se diferencian en cuanto a sus fuentes de luz y la disposición de sus respectivos interferómetros? Pues está lo que es la interferometría de coherencia óptica de coherencia parcial y la reflectometría óptica de baja coherencia, que estos van a ser disponibles en lo que es el EOL Master 500 de Zeiss, o puede ser también del Lenstar, el LS900. Es importante porque pues los biómetros basados como lo que es la interferometría de coherencia parcial deben capturar otras variables biométricas usando tecnología complementaria y pues calculan la longitud axial. Lo hace midiendo lo que son los reflejos de la córnea y la retina en paralelo utilizando dos haces separados, mientras que lo que es la reflectometría óptica de baja coherencia utiliza un interferómetro de Michelson tradicional que compara una trayectoria de medición, o sea, el ojo del paciente, con una trayectoria de referencia interna. Lo que es la tomografía de coherencia óptica de fuente barrida es una tecnología que se está incorporando, al igual que pues van a ofrecer la posibilidad de medir longitudes de camino óptico entre estructuras con el beneficio adicional de generar una exploración B completa de alta resolución. La longitud axial en el arco se calcula mediante la suma de segmentos. Estos dispositivos, como lo es el SSOCT que habíamos mencionado, permiten la visualización de la fosa foveal. Deben inspeccionarse para identificar correctamente las interfaces y pues es una herramienta de detección de baja fidelidad para identificar patología macular, lo que genera una exploración de mayor resolución cuando se observan anomalías. En cuanto al poder corneal, pues la primera lente del ojo va a ser la córnea. La potencia córnea es la segunda variable más importante en los cálculos de lente intraocular. Un error de una dioptría en la medición se traduce en un error de 0.9 dioptrías en la predicción de la potencia del lente intraocular. Y el índice real de refracción de la córnea pues va a ser de 1.376, que es el índice queratométrico mostrado en la mayoría de los queratómetros automatizados. ¿Qué consideraciones claves se deben de tener para obtener mediciones precisas? Pues la literatura nos mencionaba que se debe asegurar el índice queratométrico esté configurado correctamente. Normalmente van a ser de 1.3375. Se debe optimizar la superficie ocular. Vacaciones de lentes de contacto. Tiene que tomar un descanso de los lentes de contacto. Se debe confirmar la calidad de imagen. Se debe comprobar la fijación, comparar medidas entre ojos y ver alguna diferencia. Se debe verificar la topografía corneal para evaluar si hay irregularidades en lugares extremadamente planos y ojos que sean pues con mucho astigmatismo. Se debe realizar ajustes compensatorios en ojos que pues no obedecen a lo que es el ojo de Gulstart, de que sea un ojo que ha recibido ya láser o que tenga un queratocono. Los queratómetros automatizados convierten así el radio de curvatura en dioptrías utilizando la ecuación de D es igual a 337.5
Es importante que esta ecuación se base en la relación supuesta y fija entre las curvaturas corneales anterior y posterior. Funciona bien para ojos normales y sin experiencia quirúrgica. No va a ser tan cierta en ojos que tienen conos irregulares, es decir, algún queratocono, o que tienen antecedentes de una queratectomía fotorreactiva o queratomielitis in situ con láser. Y pues esto va a ser una de las razones por las que las queratometrías automatizadas pueden no ser precisas pues en estos ojos. Otros métodos para poder medirse es el Scheimpflug y el SSOCT. El beneficio pues es que ambas pueden determinar el radio de curvatura de la córnea, permite calcular la potencia corneal total cuando se combina con mediciones de la curvatura corneal anterior. Y hay que suspender el uso de lentes de contactos en el caso de los blandos durante 14 días y lentes rígidos permeables a gas durante 21 días más, 7 días adicionales por cada década de uso hasta verificar la estabilidad topográfica. Se debe inspeccionar directamente la calidad de la imagen de las queratometrías de reflectancia. En el caso de que haya astigmatismo, pues cuando no se planifica la corrección del astigmatismo, en el momento de la cirugía no es necesario considerar al momento de calcular la potencia intraocular. Esto se debe a que el objetivo es predecir el error refractivo postoperatorio y el promedio de las dos estructuras de K, que va a ser el único valor utilizado para hacer estas predicciones. La excepción sería en los casos de astigmatismo irregular, es decir, queratocono. Y pues una desviación estándar de dentro de 0.3 dioptrías es buena para la potencia corneal, mientras que de 3.5 grados es aceptable para el eje. No existen estándares universalmente aceptados sobre qué tan bien deben concordar los dos dispositivos para proceder con una corrección del astigmatismo, pero una recomendación conservadora podría ser una concordancia de 0.5 dioptrías en magnitud y 10 grados en eje. Las magnitudes más altas en astigmatismo deben de tener una mayor concordancia con los ejes del dispositivo. Y pues el cilindro refractivo manifiesto preoperatorio puede servir como tercer punto de referencia, dando al cirujano la confianza en el valor medido, y se debe tener en cuenta que esperar que el cilindro refractivo manifiesto fuera igual o ligeramente superior a los valores medidos en ojos con lentes contrarios a la regla. Las primeras fórmulas para los cálculos de la potencia de lente intraocular fueron basadas por la refracción manifiesta preoperatoria y están obsoletas. Siguieron fórmulas de regresión como la SRK y la SRK2, pero poco tiempo después fueron suplantadas por fórmulas teóricas basadas en emergencia. Lo más normal es clasificar las fórmulas, la una como histórico-refracción, que son las más antiguas, las de regresión, las de emergencia, las de trazado de rayos y la inteligencia artificial, y para las que son combinadas. Este es un diagrama de varias fórmulas de cálculo de potencia de lente intraocular y el rango de longitudes axiales, y pues nos va mencionando lo que se puede esperar en algunas fórmulas y que puedan funcionar bien. En cuanto a lo que es el astigmatismo, pues más de una cuarta parte de los ojos tienen un astigmatismo queratométrico superior a lo que es una dioptría, y su corrección pues va a ser una consideración adicional importante para los pacientes que buscan independencia de lo que son las gafas después de una cirugía de catarata. El astigmatismo se puede reducir utilizando varias técnicas quirúrgicas, incluida la colocación de la incisión corneal transparente a lo largo del eje empinado, realización de incisiones relajantes limbales o usando lo que es una lente intraocular tórica. La elección de la potencia del eje de alineación de una lente intraocular tórica pues va a depender del astigmatismo ocular total estimado y del efecto de la incisión corneal clara o un astigmatismo inducido quirúrgicamente. En cuanto a lo que es la aberrometría intraoperatoria, las fórmulas modernas pues se van a basar en lo que es la longitud axial, lo que es K y el ACD, y una variación de la fórmula de divergencia. Cuando hablamos de aberrometría intraoperatoria, se basa en el cambio de la potencia corneal medida preoperatoriamente y la distancia del vértice medida intraoperatoriamente y la refracción afáquica para determinar la potencia prevista del alío. Fue concebida como una solución potencial a las imprecisiones de las fórmulas de divergencia tradicionales con ojos que tengan antecedente de LASIK o de PRK. El dogma de las fórmulas está en lo que es Hofer K, Q, Holiday 1 y 2,
SRKT, que son mejores para ojos cortos, medianos y largos, y pues respectivamente el impulso a los cirujanos hasta principios del siglo XXI sigue siendo una práctica razonable incluso para estándares actuales. El dogma de que las fórmulas Hofer-Q, Holliday 1, 2 y SKRT son mejores para ojos cortos, medianos y largos, pues nos ayudan mucho a que estas ecuaciones se utilizan midiendo lo que es la longitud axial, aplicando lo que es el ajuste de Wang-Koch y reemplazando manualmente el valor medido por ser optimizado en el cálculo de potencia del lente intraocular. La mayoría de los cirujanos han desarrollado sus propios planes para decidir el objetivo preciso de sus pacientes, y una estrategia razonable es apuntar consistentemente a la miopía posoperatoria leve, de modo que si el error es ligeramente hipermétrope de lo previsto, el paciente será emétrope. Si el error es ligeramente miope de lo previsto, pues tendrá un nivel de visión cercana a no corregida. Y una segunda estrategia es apuntar siempre a una menor magnitud, aunque sea ligeramente positivo. Un paso importante en el uso de la fórmula pues es la personalización constante de la lente. Cuando se configura un biómetro óptico o se agrega una nueva lente a lo que es el software que estamos utilizando, la constante de la lente que normalmente se ingresa es un valor predeterminado derivado de datos clínicos teóricos o combinados. Dos de estas fuentes para estas constantes de lente incluyen lo que es el grupo de usuarios de biometría por interferencia láser y las bases de datos para el lente intraocular. El error de predicción medio, una vez ya conocido este error, podrá compensarse de dos formas. Cada vez que se relaciona una lente, se puede agregar el pronóstico para una potencia de lente particular, por lo tanto se supone que es un nuevo ya previsto. La constante de la lente se puede ajustar para generar el cambio correspondiente. Entonces, en este caso, a la hora de ajustar la lente, hay una tabla de una ecuación que se describe para poder cambiar la constante de la lente y causar un cambio deseado. Los autores de las fórmulas pues pueden ser contactados directamente para poder obtener pues una ayuda y tener una fórmula más específica por pues la constante que tenemos que cambiar. Es importante las necesidades y deseos del paciente sobre un objetivo refractivo, que es a lo que el paciente quiere llegar. Algunos miopes solo están contentos de poder quitarse las gafas para leer un libro o el menú de un restaurante y se contentan con quedarse con un objetivo refractivo posoperatorio de un -2 a un -2.5. Los pacientes con monovisión natural o visión significativa, la experiencia con ella, pues mediante el uso de lente de contacto es excelente porque podemos hacer una prueba, ¿verdad? Y si el paciente se siente cómodo, pues podríamos optar por esa opción. Si se opera la catarata singular o de un único ojo y se apunta a la metropía, pues el paciente puede sufrir anisometría, dolores de cabeza, falta de binocularidad y desequilibrio. Entonces se debe tener en cuenta que hay que tener una buena plática con lo que es el paciente para saber qué es lo que él necesita y pues que existe el mismo riesgo con el tratamiento del astigmatismo y que un plan quirúrgico debe apuntar a lograr una anisometría estigmática de menos de 1.5 dioptrías entre los ojos. ¿Qué problemas y errores postoperatorios pueden haber? Que la LIO implantada o la LIO prevista pues no sea adecuada para el paciente. Refracción manifiesta, la posición de la lente intraocular en relación con la capsulorhexis, la orientación de la LIO, quiere decir donde la S inversa, y el eje de alineación real versus el previsto en el caso de lentes tóricas. El cálculo de lentes intraoculares después de la cirugía por la lectura de las queratometrías estándar y queratometría simulada de biómetros estándar solo miden zonas pequeñas de la córnea. La queratometría y topografía corneal estándar miden lo que es la superficie corneal anterior. Y pues estos diapositivos utilizan un índice de refracción corneal que es de 1.3375 en la mayoría de los dispositivos. Cuando el paciente tiene LASIK o PRK, alteran la relación entre la curvatura corneal anterior y posterior. Los problemas al estimar el PEL incluyen lo siguiente, que sería después del LASIK o PRK para miopes, y exceptuando las fórmulas de Holliday 2, Hegist o Barrett, las otras fórmulas de LIO de tercera y cuarta generación utilizan la potencia corneal medida para predecir lo que es el ELP. Esto produce la clásica sorpresa de hipermétropes posoperatorio.
La magnitud del error relacionado con el EL varía según una fórmula particular, la cantidad de corrección refractiva y lo que es la longitud axial. Soluciones a los problemas inducidos por la cirugía corneal. Pues, ¿qué podríamos hacer? Ignorar las mediciones corneales actuales y utilizar pre-LASIK PRK datos y refracción post-LASIK PRK. Utilice mediciones corneales actuales combinadas con métodos de regresión, como lo que es la potencia corneal anterior medida y la potencia calculada del lío, así como modificar el poder corneal anterior medido según la regresión de fórmulas y medir directamente lo que es la curvatura corneal anterior y posterior. Se debe de tener datos previos al LASIK, lo que son métodos que ignoran mediciones corneales actuales, como el método de historia clínica, el Face Managed y el bypass corneal. Con pacientes con LASIK, pues se debe de evitar el error de dioptría 1 a 1, que se encuentra en enfoques que se basan completamente en datos históricos al multiplicar el cambio por alguna fracción, y el poder refractivo de efecto de eye size ajustado, pues es el poder corneal medido en la zona central de 3 milímetros, lo que representa el efecto de Stiles-Crawford. La óptica óptima con refracción limitada existe solo para pupilas de aproximadamente 3 milímetros de diámetro, y esta herramienta basada en web pues aplica las modificaciones anteriores y antes de usarlos en variedad de fórmulas. Hay bastantes fórmulas que podemos utilizar dependiendo de el LASIK o cómo esté el paciente. Por ejemplo, un LASIK miope se ajusta a lo que es el LASIK PRK postmiópico y se toma el dispositivo de TMS y se ingresa la herramienta en la web. También está lo que es la fórmula de Barrett-True-K, que se obtiene modificando los valores de K medidos y cantidad de corrección refractiva inducida. Está lo que es la fórmula de Masket, la fórmula de Masket modificada. Por ejemplo, en la de Masket estamos hablando que la potencia del lente intraocular se calcula usando las lecturas keratométricas del Lyell Master y la fórmula es SRK-T, y luego se ajusta un 32.6% de la corrección refractiva. Está lo que es la fórmula de Masket modificada, que donde Hill modificó posteriormente la fórmula para ajustar lo que es la lente intraocular de la corrección refractiva, y posteriormente se añade una constante más pequeña. Está la de Wanchcock-Malone, la de método de Shamas, GISL y radio corneal corregido, dependiendo de lo que el paciente necesite. El método de Galilei, la potencia corneal ajustada en ojos miopes con LASIK, y pues todo se va modificando en lo que es la página web. Se debe de medir directamente la curvatura corneal anterior y posterior. La fórmula de lente intraocular, basada en lo que es el OCT, utiliza el modelo de divergencia óptica del ojo. La ELP se predice utilizando una fórmula derivada de regresión basada en la profundidad de cámara anterior, la potencia corneal posterior constante y la longitud axial del ojo. Y pues este es un ejemplo de cómo sería en la web para ingresar lo que son los datos del paciente según lo que nos va solicitando. ¿Qué herramientas para el cálculo de potencia de lentes intraoculares para pacientes con post-LASIK o PRK? La calculadora tiene 3 módulos para un LASIK PRK miópico previo, un hipermetrope previo o un RK previo. Las mediciones intraoperatorias, pues se ajusta la potencia del lío basada en una refracción intraoperatoria. Esto se conoce más comúnmente como una aberrometría intraoperatoria. Y pues se puede utilizar lo que es la retinoscopía fáquica después de la extracción de la catarata y antes de la implantación de lente intraocular. El uso de lentes intraoculares premium en un paciente postrefractivos, pues existe una gran gama de opciones que incluye líos bifocales, trifocales y profundidad de enfoque extendida, algunos fenómenos fóticos como reflejos, halos, telarañas y estallidos de estrellas. Y las preocupaciones son por supuesto la precisión refractiva y la calidad de visión. Gracias.